En el último episodio tuve el placer de hablar con Alberto Jiménez, una persona que considero con una filosofía genuina, pero además con un estrecho lazo de amistad con una de las figuras que más admiro, Peter Kaufman. Kaufman, aparte de ser el CEO de Glenair, es una de las figuras de la inversión más infravaloradas que conozco. Puede que sea uno de los mejores directivos de Estados Unidos, es uno de los mejores amigos de Charlie Munger, de hecho escribió su libro The Poor Charlie's Almanac, y aparte es una persona a la que me gusta, aunque no le guste mucho la autopromoción ni la aparición en medios, me gusta seguir todas sus publicaciones y todas sus charlas. En una de sus últimas charlas, Peter Kaufman habló de un personaje que me sorprendió bastante. Primero, porque antes de contar su historia, lo expuso como uno de los mejores hombres de negocios de la historia. Mejor incluso que Andrew Carnegie o que Henry Ford. Y segundo, porque este hombre era un clérigo. Y aparte de lograr grandes éxitos en los negocios, había tenido también un gran impacto en la humanidad y en la sociedad. Como os podéis imaginar, un hombre de negocios y que a la vez es una especie de lo que nosotros entenderíamos por un cura o un sacerdote, pues es algo que llama la atención. Pero además de eso, es una persona histórica que es totalmente desconocida. Prácticamente nadie conoce esta figura y lo que ha hecho. Por lo tanto, he pensado que podría ser una buena idea investigar más a nuestro héroe anónimo y contar su historia de manera breve. Pero antes de empezar a contar su historia, hay un modelo mental de Peter Kaufman que me gusta mucho y que creo que tiene mucho sentido en el contexto de esta figura histórica de la que vamos a hablar. Este es un modelo mental relacionado con la química y le podríamos llamar el modelo mental de la aleación de bronce. Como muchos sabéis, en química existe una escala de Mohs o escala de dureza que categoriza los materiales del 1 al 10 según su nivel de dureza. En el 10 estaría el diamante, que es el material más duro, y en el 1 estaría el talco, que es lo menos duro que podemos encontrar. Pues si buscamos el estaño, que es un metal, lo encontraríamos en el 1,5, es decir, en la parte más baja de este rango. Igual que el cobre, que este lo encontraríamos un poco más arriba, en el rango 3, pero también en la parte baja de esta clasificación. Es decir, que estamos hablando de dos metales que podríamos llamar de dureza baja. Sin embargo, un día alguien tuvo la brillante idea de mezclar estos dos metales que normalmente se encuentran geográficamente separados y descubrió otro metal. Si hacemos la operación matemática y mezclamos dos productos, uno de 1,5 y otro de 3, a partes iguales, los sumamos y lo dividimos entre 2, tendríamos un metal de una aleación de 2,25, que sería la media entre los dos metales que se han mezclado. Pero como os podéis imaginar, tanto en los negocios como en la naturaleza, 1 más 1 no es siempre igual a 2, y en ocasiones se producen efectos multiplicativos o de suma positiva. En esta ocasión, al mezclar estaño y cobre, lo que se produce es un metal que todos conocemos que se llama bronce, y su rango en la escala de dureza no es de 2,25, sino que es de 6. Esto es lo que se llama el Leaping Emergent Effect. ¿Qué pasaría en nuestra vida si en nuestros negocios, si solamente buscáramos situaciones, parejas, socios, que provocaran este efecto de suma positiva? ¿Qué pasaría si conectáramos lo que somos
con otra materia que provocara este Leaping Emergent Effect. Pues eso es lo que consiguió nuestro héroe anónimo. Su nombre es Frederick Taylor Gates y es uno de los mayores genios de la historia de los negocios y de las relaciones personales. Bueno, pues vamos a contar la historia de nuestro héroe anónimo. De los 24 a los 27, nuestro Taylor Gates fue pastor en una iglesia de Minnesota. Taylor era un trabajador incansable y estaba obsesionado con vivir una vida alineada con sus principios religiosos. Era tan famoso por su duro trabajo y su ética que un día uno de los mayores empresarios de la ciudad llamó a su puerta. Esa conversación cambiaría gran parte de la historia de los Estados Unidos. Ese que llamó a la puerta era George Pillsbury y se acercó a hablar con Taylor porque sufría una grave enfermedad terminal. Pillsbury sabía que iba a morir dentro de poco y acudió a Taylor Gates en busca de consejos sobre cómo repartir el capital que había conseguido amasar. Pillsbury quería mejorar la infraestructura educativa del área de Minnesota, pero quería asegurarse de que ese capital se empleaba de la mejor manera y lo podía dejar en manos de gente de confianza. Así que Taylor recogió ese deber y se puso a diseñar un plan para distribuir esa aportación del señor Pillsbury. A los pocos días, después de hablar con todas las mayores escuelas y con todos los párrocos, Taylor le presentó a Pillsbury su plan para mejorar la comunidad educativa y generar un impacto positivo en la sociedad. Este plan estaba constituido por 4 partes y Taylor no lo diseñó solamente para el área de Minnesota, sino que presentó un plan más ambicioso. La primera parte decía que cada escuela debía estar dotada y bien equipada con todas las necesidades físicas cubiertas. La segunda era la recomendación de que parte de los fondos para financiar esta infraestructura fuera provista de los propios directores de esa escuela, lo que ahora llamamos el skin in the game. La tercera fue que en vez de aportar todo el capital de golpe, solo aportaría el 50% de cada proyecto educativo y el resto tendría que financiarse con medios propios. La cuarta fue que de todo el dinero recaudado, la mitad debería ir a la parte de infraestructura y la otra mitad para capital circulante, con un sistema de seguridad que evite la corrupción y el mal uso de esos fondos. Después de ver tan brillante plan, Pillsbury da luz verde y Taylor empieza a correr la voz y a formar un comité de gestión para llevar a cabo el desarrollo del plan. Después de ponerle toda su energía y todo su esfuerzo, como venía haciendo hasta ahora, pero a menor escala, el plan resulta en un éxito total y los proyectos superan sus expectativas. Fue tanto el éxito que hasta llamó la atención de otro grupo de clérigos de Chicago que llevaba años intentando recaudar fondos para una universidad. Este grupo de clérigos llamó al todavía joven Taylor Gates para que les ayudara a recaudar fondos de nada más y nada menos que de John D. Rockefeller, el que por entonces era la persona más rica del mundo. Hasta entonces, tras varios intentos de acercamiento al magnate, lo único que habían conseguido los clérigos de Chicago era que éste les baneara y les dijera que no quería saber nada más de ellos. Pero después de ver las habilidades del joven pastor de Minnesota, los clérigos de Chicago pensaron que con Taylor podrían tener una segunda oportunidad,
al probar su éxito reciente con el plan de Pillsbury. Así que estos le pidieron a Taylor que escribiera a Rockefeller. Al final, el problema de estas situaciones es que los propietarios de los fondos quieren asegurarse de que el dinero que destinan a fines filantrópicos genera el mayor impacto posible, y eso la mayoría de gente no lo sabe transmitir. En cambio, nuestro protagonista escribió una carta al mismísimo Rockefeller con un plan detallado, paso a paso y cuidando todos los ángulos muertos, sin dejar nada al azar. Esta carta todavía se puede leer, pero por no alargar esto demasiado, no la voy a recitar. Pero lo que sí puedo decir es que el resultado de esa carta fue una invitación personal del propio Rockefeller para tener una reunión cara a cara. De esa reunión nació la Universidad de Chicago. Lo vuelvo a repetir por si no se ha entendido. Un clérigo de 35 años convence a la persona más rica del mundo para construir lo que es hoy la Universidad de Chicago, una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos y el origen de más de 100 premios Nobel. Pues sin Taylor Gates esa universidad jamás habría existido. Y hasta aquí ya podría ser una gran historia personal y seguramente hasta se podría escribir una bibliografía sobre este personaje, pero esto no acaba aquí. De hecho, solamente se vuelve más interesante, porque después de construir la Universidad de Chicago, Rockefeller invita a Taylor a ser su asesor personal en el área de la filantropía. Al fin y al cabo, Rockefeller recibía miles de propuestas y peticiones de personas, instituciones y asociaciones que le perseguían casi como si de una caza se tratara para conseguir fondos para diversos fines. Taylor, como no podía ser de otra manera, acepta ese nuevo reto y se convierte en el dueño y señor de la gestión de los fondos filantrópicos de Rockefeller. Una vez en ese puesto de trabajo, Taylor vuelve a diseñar un plan metodológico y estratégico a escala para poder distribuir esos fondos del magnate de manera eficiente y tratando de generar el mayor impacto posible. Para no romper con la sorpresa, el resultado del trabajo de nuestro protagonista fue excelente y el sistema se ejecutaba a la perfección. Tanto fue así que Rockefeller, que repito, para el que no lo conozca, era la persona más rica del planeta, gracias a sus negocios de petróleo y de real estate, pues Rockefeller empezó a pedirle a Taylor que como tenía que hacer muchos viajes, que ya de paso se pasara a echar un ojo a alguna de sus propiedades inmobiliarias y alguno de sus activos petroleros que tenía por todo el país. Taylor le dijo que sí, que ningún problema, y empezó visitando, como si de un detective se tratara, un horno de hierro en Alabama, un molino de acero en Wisconsin y varios activos mineros en Colorado. Allí se encarga de revisar todos los papeles, de hablar con los trabajadores, con los contratistas, con los directivos y de revisar las cuentas de estas propiedades. Y allí se da cuenta de que la mayoría de las inversiones del magnate son estafas que no llegan ni a break-even, no llegan a generar rentabilidad y que son una máquina de quemar caja. Activos que les han vendido bancos de inversión y otros agentes como buenas inversiones, cuando en realidad no lo eran tanto. Es que no sé si estáis alucinando tanto como yo, pero vuelvo a repetirlo. Un clérigo de 35 años descubriendo y diciéndole a la persona más rica del mundo que sus activos son una mala inversión. En el libro de sus memorias, este capítulo es el que más me alucina, porque es como leer una historia de detectives, el ver cómo esta persona, Taylor Gates,
descubre todos estos activos que no son rentables y que son una especie de estafa. Y bueno, después de ayudar a sanear la cartera de Rockefeller, Taylor se va introduciendo poco a poco en el área de inversión del equipo, asesorando y aconsejando, hasta que finalmente llega a gestionar una parte importante del capital de Rockefeller. Esto sucede justo antes de entrar en una de las peores caídas vividas en Estados Unidos, en la crisis del 1893. Allí, nuestro protagonista, como buen inversor, aprovecha para hacer un gran desembolso en propiedades inmobiliarias de distintas tipologías, llegando a invertir 33 millones de dólares. Allí compró plataformas petrolíferas, minas, vías de tren, puertos y hasta una flota de barcos. Unos años más tarde, en 1901, vendió todos esos activos a JP Morgan por 88 millones de dólares. Una rentabilidad de 55 millones. Si lo pasamos a precios actuales, estaríamos hablando de 1.500 millones de dólares. 1,5 billions que esta persona, orientada a la religión, sin estudios y sin un background académico y sin experiencia, consiguió para Rockefeller sin que éste tuviera que poner un solo pie en ninguna de estas propiedades. Estos hechos llevaron a Rockefeller a afirmar que Taylor Gates era el mejor inversor y el mejor hombre de negocios que jamás había conocido. Mejor incluso que Henry Ford o que Andrew Carnegie, del que posiblemente hablemos en otro episodio. Después de conseguir todo ese éxito, todo lo que vino después, como os podéis imaginar, estuvo orientado a la mejora continua de la sociedad, con la creación de instituciones académicas, instituciones dedicadas a la salud y un sinfín de acciones que llevaron a Taylor a ser considerado un auténtico héroe. Hasta llegó a crear lo que hoy conocemos como las fundaciones. Pero Taylor no podría haber hecho nada de eso por él solo. Su punto de inflexión llegó cuando Pillsbury tocó a su puerta. Allí se dio cuenta que con la compañía adecuada podría conseguir lo que llamamos la aleación de bronce. Algo que esas dos partes por separado jamás podrían haber conseguido.